Hola a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con el análisis del texto de Anijovic y Capelletti, la evaluación como oportunidad, avanzando un poquito más en el punto 2 o en el capítulo 2 del texto, ¿no? Y este capítulo nos propone la idea de pensar en nuestras propias creencias, es decir, en todo ese cúmulo de creencias que en este caso quizá importan las creencias que están depositadas en el cuerpo docente, no tanto en los alumnos, pero sería lícito también pensar en las creencias que tienen los alumnos acerca de la evaluación. Pero puntualmente nos vamos a detener en esto, ¿no? En la creencia que tenemos los profesores, los docentes, los maestros en general, acerca de la evaluación. Y aquí tenemos que delimitar qué entendemos por creencia. Ellas hacen algunas o demuestran algunas acepciones respecto a este concepto. No obstante eso, a mí me gustaría, digamos, aclarar, porque la idea de la clase es que también podamos establecer algún tipo de contexto, digamos, ¿no? A la lectura y no solamente reproducir lo que ellas dicen, sino justamente establecer o armar un paratexto que nos permita comprender mejor y de una forma más compleja el texto como tal. Y a mí me gustaría aclarar que nuestro sistema de conocimiento está inspirado en un sistema de creencias. Es decir, la creencia es, en este aspecto, una, una creencia verdadera justificada. Esa es la definición de conocimiento desde el punto de vista científico. Es decir, una creencia verdadera y que además está apoyada, ¿no?, por una justificación, una argumentación, ¿no?, una demostración, podríamos decir, desde el punto de vista deductivo, y que responde por lo menos a los parámetros de una época. Pero utiliza la definición de conocimiento el concepto de creencia. Y como bien apunta Capelletti y Anijovic, la creencia es una suerte de confianza, es una especie de fe, es una aceptación, una adhesión voluntaria, ¿no? Sin dudar acerca del origen de esa creencia. Es decir, que una creencia es una suerte de confianza en algo sin saber si esa confianza está del todo fundamentada, ¿no? Obviamente la palabra creencia proviene del campo semántico de la religión, y está muy bien que así sea, porque en Dios podemos creer. No podemos demostrar la existencia de Dios. Si alguien nos pide que demos cuenta de eso, es una tarea, digamos, inapropiada, es una petición inapropiada, porque en Dios se cree o no se cree, digamos. Y en el ámbito de la creencia hay algo de lo indemostrable. Bueno, esto de alguna manera es lo que están queriendo decir las autoras. Es decir, la creencia como un sistema, ¿no?, que nos permite confiar en determinadas percepciones que no sabemos de dónde provienen muy bien, digamos, no hemos hecho un análisis, un rastreo de la procedencia, y tampoco sabemos por qué creemos en eso, digamos, ¿no? Pero van configurando, esto es lo interesante, van configurando un tipo de práctica, una manera de pensar la evaluación. Entonces, ellas establecen esto. Igual hay como podemos decir, dos bandos, ¿no? Dentro de la escuela, digamos, o dentro del cuerpo docente. Aquellos que creen que la evaluación es una forma de control, ¿m?, es una manera, de alguna manera, es una manera, perdón, de chequear en cierta forma, bueno, cuánto avanzó el otro, ¿no?, en sus conocimientos. Al mismo tiempo establece una serie de pasos que me permiten construir luego una calificación final, que ahora vamos a ver cómo se llama eso. Y que en definitiva lo que yo hago es testeo, pero lo que el otro aprendió o no aprendió, digamos, ¿no? Es una suerte de, por eso, digamos, utilizan, creo, a propósito la palabra control. Es una suerte de control, podríamos decir, de chequeo, si se quiere, siendo benevolentes, acerca de los avances del alumno.
Aparentemente ahí nada tiene que ver el docente, o por lo menos hasta ese momento no está explicitado que sea una forma de chequear lo que nosotros hacemos, sino una forma de chequear en todo caso lo que hace el otro. Y el otro bando, digamos, o el otro grupo, es aquellos que creen en la evaluación como oportunidad. No se olviden que el título del texto o del trabajo es la evaluación como oportunidad, es decir, la posibilidad de aprovechar una instancia, ¿no? que parece ser siempre una instancia de control, una instancia, ¿no? de demostración, para convertirla justamente en una instancia de aprendizaje, en una oportunidad de mejora. Esa es la idea de fondo. Pero pareciera, dicen las autoras, que digamos, en este contexto de investigación, yo lo pongo en potencial, pero debemos aceptar que detrás de este trabajo hay un trabajo mínimo o importante de investigación, quizá una investigación que ninguno de nosotros ha hecho. Entonces tenemos que tomar esos datos como fidedignos. También sería una cuestión de fe, ¿no? Pero entendemos que son dos autoras que tienen cierto prestigio y que evidentemente habrán acompañado este trabajo con las probanzas necesarias, ¿no? Entonces, habría, dicen ellas, una preponderancia a la evaluación sumativa en el conjunto de los entrevistados, porque citan algunas investigaciones que hicieron ellas, pero también citan investigaciones o trabajos de otros autores, que yo no voy a consignar acá porque los tienen ahí en el capítulo y perfectamente ustedes los pueden reponer con la lectura. Pero aparecería esta idea de evaluación como verificación, digamos, ¿no? Y la evaluación sumativa es esto. La evaluación sumativa es, bueno, esta evaluación, más esta evaluación, más esta evaluación, más esta evaluación, total, y construimos a partir de eso una nota. De alguna manera, en otras palabras, lo que se hace es tomar una serie de evaluaciones, cada una de ellas expresaría una calificación numérica o alfabética, para luego concluir en una calificación general de la misma naturaleza, dividiendo la cantidad, sumando y dividiendo la cantidad de evaluaciones tomadas, ¿no? Ese tipo de evaluación, ellas le llaman evaluación sumativa, donde aparentemente no habría un análisis de los datos que arroja esa evaluación, sino simplemente una adición, una suma. En todo caso, si en la primera evaluación el alumno obtuvo un 2, tendrá que, en las sucesivas evaluaciones, si es que puede, tendrá que superar esa calificación, o bien si se sacó un 4 en la primera evaluación, en la segunda tendrá que tener un 10 para que el promedio le dé 7, es decir, para que pueda promocionar o aprobar la materia. Esa noción de evaluación, que está muy presente en los profesores, pero también en nosotros como alumnos, es lo que ellas llaman evaluación sumativa. Claro, cuando uno se detiene a pensar más o menos en estas cuestiones, dice, bueno, pero ¿y qué otras alternativas? ¿Qué otras formas hay de evaluación? Y hay muchas, es lo que ellas vienen a proponer. Hay otras formas de evaluar. Ya desde el título de la obra nos proponen que la evaluación tiene que ser un espacio o un lugar de oportunidad, y no solamente, ¿no?, la construcción de una calificación. Esto lo dijimos en el video anterior, la clase anterior. No solamente la construcción de una calificación, si se quiere, desapasionada, desencarnada, ¿no? Y además irreflexiva. Pero esta cuestión está muy presente en los docentes, incluso hoy día. Parecieran que las formas de enseñar de hace unos 50 años todavía siguen presentes en algunas prácticas. Y la práctica de la evaluación, creo yo, es una de las prácticas más resistidas a lo largo de estos últimos años, porque hemos mejorado o hemos cambiado algunas otras prácticas, pero pareciera que evaluando seguimos siendo de alguna manera tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Hay profesores que se desesperan al saber que de 4 calificaciones que ellos consideran, o 3 que deben tener en un trimestre, por ejemplo, solo pueden llegar a generar o a construir 2.
Eso genera mucha incomodidad o es habitual escuchar las quejas por la cantidad de clases que se pierden, ¿no? Por los feriados, ese tipo de cosas, cuando hay que llegar con los contenidos y llegar con las evaluaciones. Y no es tampoco, digamos, desafortunado decir que muchas veces terminan los periodos que están pautados desde comienzo de año por calendario escolar, los periodos trimestrales, y hay profesores que se demoran y se demoran en lo que ellos llaman el cierre de notas, ¿no? Porque siempre pareciera que falta algo más para terminar de construir la calificación de un alumno. Y acá se abre el debate de siempre, ¿no? Que es un viejo debate, que es el debate entre los constructivistas y los conductistas, ¿no? Yo no quiero entrar demasiado en estas categorías, simplemente decir algunas cosas bastante generales que tienen que ver con estas dos nociones, ¿no? Podríamos decir, de un lado, el constructivismo propone una evaluación de tipo formativa, o debiera proponer una evaluación formativa, una evaluación, digamos, como oportunidad, una evaluación en la que también se construye aprendizaje, una evaluación en la que se expresa lo que se ha venido trabajando de manera colaborativa, ¿no? Constructiva, por eso se llama constructivismo, ¿no? La noción epistemológica que hay acá es que el conocimiento se construye, que el conocimiento no se imparte, no se impone, sino se va construyendo, se va descubriendo por experimentación, entre otras cosas, por ensayo, por error, y la evaluación vendría a ser un eslabón más en esta cadena. Como representante del constructivismo, obviamente podemos mencionar a Jean Piaget, que es uno de los más conocidos. Y el conductismo, por su parte, digamos, propone justamente una evaluación de tipo sumativa, una evaluación que está, y una práctica educativa que está, digamos, signada por si podríamos decir, las viejas prácticas de las ciencias naturales, ¿no? El ensayo y el error, el estímulo y la respuesta, ¿no? Es decir, a determinado estímulo le corresponde una respuesta y por lo tanto a determinada pregunta le corresponde un tipo de respuesta, ¿no? Si yo hago tal o cual cosa metodológicamente, el otro indefectiblemente va a obtener o adquirir determinado conocimiento. Si eso no ocurre es porque el otro no hizo lo que debía hacer. Pero mi práctica está garantizada a partir de la metodología. Y en estos dos, digamos, grupos, podemos mencionar, digamos, no estaríamos siendo incorrectos, al mencionar que obviamente detrás de cada columna están los debates alrededor del carácter epistemológico de la ciencia, ¿no? De las ciencias sociales por su parte y de las ciencias naturales por otro. Es decir, es muy fácil darse cuenta cuando hay profesores de las denominadas ciencias duras que tienen cierta preponderancia o inclinación hacia determinadas prácticas evaluativas, mientras que los profesores que se dedican o que enseñan o que imparten las ciencias denominadas blandas o sociales, parecerían que tienen mayor plasticidad para proponer otro tipo de evaluaciones. Y otro aspecto interesante que se menciona en el capítulo son los factores psicológicos que intervienen en la evaluación. A veces pareciera que una evaluación de tipo oral, en donde no hay un registro escrito de lo que allí sucede, que la construcción de la calificación tiene que ver más bien con aspectos de tipo psicológico, es decir, con la empatía, la simpatía, la antipatía, lo que a mí me pasa ese día, la conexión que yo pude o no establecer con determinado alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de orden psicológico para los cuales obviamente tendríamos que consultar a un psicólogo y saber qué cosas se ponen en juego. Pero sí podemos decir, entre otras cosas, que es difícil que alguien aprenda a partir del miedo, por ejemplo, que es difícil también que alguien aprenda si no hay un reconocimiento en ese aprendizaje, ya sea por el otro, digamos, como referente, que puede ser el adulto de la familia, pero también puede ser el profesor, la maestra, el maestro. Y que también, como dice Carlos Escliar, también es difícil pensar
que el otro aprende desde una mirada desigual, digamos, ¿no? Entonces, los factores psicológicos a los cuales se les ha dado poca importancia porque parecía que evaluar significaba construir datos objetivos, son muy importantes a la hora del proceso, ¿no?, de aprendizaje, de la trayectoria escolar. ¿Qué es lo que se necesita saber para evaluar?, plantean las autoras. Bueno, en principio establecen algunos puntos citando a otros autores. Saber acerca de lo que se enseña. Esto parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero es fundamental, es importantísimo. Es un principio. Saber acerca de lo que yo estoy enseñando. Ser probo, tener determinada experticia, digamos, acreditar esos saberes. De alguna manera es un principio ético también, ¿no? Es decir, ¿qué voy a enseñar? Voy a enseñar algo que no sé, digamos, difícilmente pueda enseñar algo que no sepa. Si yo asumo una materia en la que voy a abordar determinados contenidos que no conozco o que me superan, lo que no significa que siempre haya que estar estudiando, digamos, ¿no?, actualizándose, releyendo, leyendo, eligiendo bibliografía nueva, etcétera. Pero si yo voy a asumir contenidos que me superan en mi capacidad, en mis conocimientos, estoy faltando, digamos, a la ética, estoy siendo deshonesto con los alumnos. Lo otro es saber cómo enseñarlo. Es decir, bueno, si yo tengo determinados saberes, tengo que poder generar lo que en didáctica llamamos la transposición didáctica. Es decir, hay una didáctica de cada una de las disciplinas. Ustedes que están estudiando una segunda lengua, la están estudiando en vistas a poder enseñarla. Y eso tiene toda una didáctica específica. Por lo tanto, saber no significa saber enseñar. Hay que aprender a enseñar una disciplina, ¿no?, un idioma, etc. Otra de las cuestiones que se necesitan, dicen ellas, para evaluar es que las prácticas de evaluación sean prácticas productivas, que no sean solamente recabar información y datos, que en definitiva sirven para poner una calificación y listo. Yo sé que esto que estoy diciendo suena muy bien desde el punto de vista teórico y que en la práctica muchas veces las condiciones nos juegan una mala pasada porque a veces son escasos los tiempos y porque, vamos a decir la verdad, fundamentalmente establecer distintos dispositivos de evaluación y hacer un análisis de esos dispositivos y establecer también una devolución lleva mucho tiempo y es más trabajo. Y mucha gente no está dispuesta a eso por los motivos que sean, digo, no los vamos a juzgar acá, sino simplemente muchas veces caemos en los instrumentos de evaluación tradicionales o típicos porque son los que de alguna manera nos resultan más cómodos, más fáciles a la hora de evaluar, más rápidos. Otra de las cosas importantes de la evaluación es que podamos diagnosticar a partir de lo que evaluamos. Diagnosticar significa poder establecer un análisis de esos datos. ¿Para qué me sirve tener 3 o 4 evaluaciones si de esas evaluaciones lo único que yo hago es sumar calificaciones en una libreta? Si no me sirven para analizar qué cosa, lo que yo estoy haciendo fundamentalmente, lo que ahí está pasando, lo que se comprende, lo que no se comprende, las dificultades que aparecen, las apreciaciones que yo puedo, digamos, sacar como dato diagnóstico de esas evaluaciones, son muchos y yo estoy entrenado para hacerlo, digamos, ¿no? Y si tengo esa disposición. Otra de las cuestiones que también se mencionan es la capacidad de adaptación. Alguien que evalúa, y podríamos decir en términos más generales, alguien que ejerce la docencia, tiene que tener cierta capacidad para adaptarse. Es una de las definiciones de inteligencia que da Piaget, ¿no?
A mí me parecen una de las más lindas. Es decir, aquel que es inteligente es aquel que se adapta. Está más bien atravesada por la teoría darwiniana, ¿no? Pero es cierto que la adaptación es una forma de inteligencia y que en esa forma de inteligencia podemos brindar mayores y mejores herramientas en nuestra tarea, digamos, ¿no? Nuestra tarea nos exige eso, nos exige ser eficaces, como en cualquier otro trabajo. Entonces la eficacia a veces implica, digamos, redirigir el rumbo, digamos, ¿no? Valga la expresión. Reorientar lo que estoy haciendo, porque evidentemente por el lugar o por el camino que voy, aunque yo crea que es el mejor, no lo es. Bueno, incluso esto pasa de un grupo a otro de estudiantes. Y que también haya espacios para lo que nosotros llamamos hoy la retroalimentación, es decir, para que yo pueda decirle al otro en algún momento, bueno, esto sobre esta producción que hiciste, mi valoración es esta, por esto, esto se puede mejorar, esto de esta manera, este mejoramiento lo podemos hacer en el espacio de las clases, este otro no, lo vas a tener que buscar por fuera, qué sé yo, a veces pasa que uno se encuentra con alumnos que no saben escribir, ¿no? En nivel superior. Bueno, es difícil enseñarle a escribir a alguien en las clases de evaluación de los aprendizajes, por ejemplo, porque nuestra tarea es otra, digamos, ¿no? Es imposible abordar todas las problemáticas. Además, no es parte de nuestra especificidad, con lo cual, digamos, si tiene alguna dificultad para escribir, si quiere seguir estudiando, tendrá que resolverlo por otro lado, pero está bien que uno se lo diga, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la evaluación tiene que servir para poder mejorar mis clases. Tiene que ser un dato más que me permita mejorar lo que estoy haciendo. Es decir, que la evaluación no es algo solamente para el alumno, sino también y fundamentalmente para el que enseña. Y eso se adquiere mediante una práctica sistemática. Un sistema es un conjunto ordenado de partes, pero la otra característica que tiene el sistema es que tenemos que volver esas prácticas habituales, a eso se refiere. No alcanza con que yo aisladamente haga tal o cual o tenga tal o cual iniciativa, sino que eso se convierta en una práctica sistemática que además al volverse sistemática se va mejorando a sí misma y va generando un timing diferente. Bueno, espero que este punteado que he hecho sobre el capítulo 2 del texto que les propuse para leer les sirva para seguir adentrándose en la lectura. Por supuesto, si existen comentarios, preguntas, dudas o consultas o reflexiones que quieran aportar, no tienen más que escribir en la sección de los comentarios, que todos nos estaremos leyendo. Les deseo una muy buena semana y nos vemos la próxima clase.